Hola, mi nombre es Gabriel de Gabak Technologies. En este video vamos a hablar qué es un virus y todas sus características. Por ejemplo, en el pizarrón, como podemos ver, vamos a hablar de formas de replicación, efectos secundarios, motivación de programadores de virus, bugs de software, o sea, los defectos que tienen los programas. Después, inyección del código de virus y lo que sería la invisibilidad. Vamos a hablar de vulnerabilidad del sistema operativo, infección de objetivos y técnicas de replicación. Acá se divide a su vez en residentes y no residentes, macros y sector de boteo. Después acá vamos a hablar de estrategias de invisibilidad, la intercepción de requerimientos de lectura, automodificación, encripción, códigos polimórficos y códigos metamórficos. Así que vamos a ver una clase bastante completa de los virus y todas sus características. Bueno, los virus, al igual que los virus en la realidad, que son los virus para los animales o para las personas, el propósito del virus es infectar a las computadoras, en este caso, y aparte producir un daño o un objetivo preciso que tiene el programador. Aparte de producir daño, tiene que reproducirse la mayor cantidad de computadoras posible y poder distribuirse de múltiples maneras. Como los virus obviamente son diseñados en computadoras, son programas básicamente que tienen esta función. Obviamente no infectan a ninguna persona, solamente son para las computadoras. Por las dudas, porque tengo algunas personas, algunos clientes que me han preguntado este tipo de cosas, aunque parezca tonto, pero bueno, vale la pena aclarar para la gente que no lo sabe. Bueno, vamos a hablar de formas de replicación. La forma de replicación que tienen los virus normalmente, hoy en día, por lo menos en el 2014, es a través de los pendrive o por ahí a través de los mails. En el pasado había otro medio de replicación de los virus que era a través de los disquetes. También hay otros medios de almacenamiento que pueden ser los CDs. Si bien los CDs que vienen originales de fábrica normalmente no vienen con virus, por lo menos el 99.9% viene libre de virus, ha habido ocasiones que incluso en algunas revistas de computación por ahí te mandan un CD, un DVD y se les ha escapado la inspección del programa, de chequear que no tenga virus, y ha pasado este tipo de cosas. También puede llegar a ocurrir que obviamente si por ahí tenés algún familiar o un amigo que te pasa un programa o te pasa algún tipo de archivo, puede ser que si la computadora de esa persona está infectada, también te copie el virus en ese CD y de esa manera también infectes tu computadora. También si vos lo copias, por ejemplo, en un disco rígido externo, también esa es otra posibilidad de infectar una computadora, y así hay muchas maneras. Obviamente esto es muy común hoy en día, la mayoría de las computadoras se infectan por este tipo de medios. Así que vamos a hablar de los efectos secundarios, que sería el punto número 2. El efecto secundario más común cuando te agarra un virus en una computadora es que la computadora empieza a andar más lento y empieza a tener actitudes raras, obviamente. O sea, lo que me refiero es que la computadora empieza a actuar de manera rara. Por ahí empiezan a abrirse pop-ups, o por ahí muestra mensajes, o incluso puede hacer sonar la chicharra que tiene la computadora. O sea, las computadoras normalmente tienen un pequeño speaker, o sea, lo que sería un parlantito, y de esa manera puede producir sonidos. También lo que puede ocurrir es que empiece a mandar mensajes de propagandas a todo tu listado de contactos en tu mail, por ejemplo, o que se empiece a copiar el virus en cualquier dispositivo de almacenamiento que enchufes, por ejemplo un disco rígido, un pendrive o lo que sea, y que este virus también se mande a través de mail. Entonces por ahí lo que le puede decir es a tus amigos en el listado de contactos: mirá mis fotos de vacaciones, y te manda un archivo que se llama foto en la playa, por ejemplo, y cuando la gente lo va a abrir directamente se ejecuta el virus y de esa manera se infecta la computadora, y así lo hace para poder distribuirse en todos lados. También otras funciones del virus puede ser que te ocupe recursos del procesador para hacer algún otro tipo de función programada por el programador, obviamente. También lo que puede hacer es colectar todo tipo de datos. Si vos tenés tarjetas de crédito que hayas utilizado en la computadora o que utilizás en la computadora,
También puedes llegar a mandar mensajes en tu pantalla o mandar impresiones, obviamente, a la impresora, hacer cualquier tipo de cosas. Hubo la historia de un programador que contó que una vez creó un virus y se levantó a la mañana y no le gustaba la tecla D. Entonces agarró y programó un virus para que cuando la gente apriete la tecla D del teclado directamente no pasara nada. Entonces, por ahí, si a vos te parece por ahí que es medio tonto, pero bueno, hay programadores que tienen sus propias locuras y hacen este tipo de cosas. Por ahí en este caso el virus lo único que hacía eso y era anularte la tecla D, pero puede haber virus que te puedan borrar datos de la computadora, modificarte los datos o enviar los datos que vos tenés a otra persona y así un montón de cosas. Vamos a hablar del punto número 3, motivos del programador. Muchas veces los programadores pueden ser que estén aburridos y empiezan a hacer virus para poder dañar a otras computadoras, o por ahí porque alguien les paga para hacer un virus. Hay algunas páginas de hackers que ofrecen sus servicios, que por ahí le pagas X cantidad de dinero y ellos te generan un virus para que nadie pueda detectarlo. Entonces, cuando ocurre este tipo de cosas, que por ahí son empresas o por ahí gente que odia a otra persona y directamente contrata a este tipo de programadores para que le haga un virus y poder dañar a la otra persona. También hay algunos tipos de programadores que hacen virus para poder sacar un beneficio económico. Puede ser que te mande un virus a tu computadora y diga, bueno, si no me das los datos de tu tarjeta de crédito o me haces una transferencia de dinero, voy a borrar todos los datos de tu computadora. Y bueno, hay gente que asustada y al ver este tipo de cosas puede caer en este tipo de trampas y acceder a la extorsión del programador. Pero bueno, puede haber muchos motivos porque los virus son creados. También puede ser por ahí porque la gente está aburrida, puede ser un adolescente que recién está empezando a programar y empieza a tratar de hacer este tipo de cosas. Normalmente los virus pueden ser programados o por gente muy joven o incluso por ingenieros inescrupulosos que tratan de dañar las computadoras de otras personas. Por ahí tratan de saltar a la fama o hacer este tipo de cosas y bueno, uno nunca sabe y siempre hay que estar prevenido para no contagiar la computadora de uno o el del vecino, porque a veces uno por ahí empieza a mandar mails a otras personas en el trabajo o por ahí por cuestiones personales y al mismo tiempo que uno le manda un mail a esa persona sale un virus disparado a esa persona de manera oculta, uno no se da cuenta, pero a la otra persona, como piensa que es de alguien conocido, por ahí un amigo, un familiar, lo abre y a su vez infecta esa computadora. Bueno, vamos a hablar del punto número 4, que sería bugs en los software. Bugs en inglés significa bicho. Normalmente la traducción en español sería como un defecto en el programa. Entonces a veces ocurre, por ejemplo, en algún tipo de navegador, como puede ser el Explorer, que directamente cuando uno visita ciertos sitios, la página web directamente infecta la computadora sin que el usuario lo sepa. Entonces hay momentos del año que por ahí agencias de seguridad empiezan a advertir a la población que no utilicen el Explorer. Por ejemplo, ha pasado años atrás, entonces dicen, bueno, utilicen el Firefox o utilicen el Chrome, que son navegadores por ahí más seguros. Entonces de esa manera uno puede estar más seguro con respecto a este tipo de cosas. En algunos casos también puede llegar a ocurrir que algunos programadores, por ejemplo nacionales acá en Argentina, que programan algún tipo de programa para contabilidad o para control de stock o lo que sea, y a veces, como el programa no está bien hecho, hay algunos antivirus que te lo pueden llegar a detectar como virus. Pero bueno, esos son defectos que pueden llegar a surgir en la programación. Por eso es tan importante tener siempre software original para poder estar siempre actualizado con las últimas actualizaciones, tanto del sistema operativo o como cualquier otro tipo de programa que uno esté utilizando en el Windows o en el sistema operativo que sea, porque podría ser Linux o Macintosh. Entonces, si encuentran algún tipo de debilidad, los virus pueden aprovecharse y atacar el sistema. Así que vamos a hablar del punto número 5, inyección del código e invisibilidad.
La inyección del código significa lo siguiente: cuando uno va a abrir un archivo adjunto de un mail o por ejemplo un archivo que viene en un pendrive, el virus puede estar dentro de ese archivo. O sea, ¿qué significa? Que uno va a ejecutar por ejemplo un programa que les pasaron a una persona en un pendrive. Entonces, cuando uno va a ejecutar un programa, por ejemplo que uno va a instalar el WinRAR o algún tipo de programa de edición de fotos o de video o lo que sea, uno lo va a ejecutar y directamente cuando se ejecuta el programa para instalarse, también se ejecuta el virus al mismo tiempo. Entonces el virus está inyectado dentro del mismo archivo. Entonces cuando uno ejecuta el programa, se ejecuta el virus y el programa, las dos cosas al mismo tiempo, y de esa manera entra el virus en la computadora y empieza a esparcirse por todos lados. Por eso es tan importante verificar que los archivos que uno abre que no tengan virus, también los archivos adjuntos de los mails, porque a veces pueden venir de familiares o de conocidos y este tipo de archivos puede estar infectados. Por ejemplo, también podría llegar a ser en los archivos de Excel o en los archivos de Word, incluso en los PDF. Hubo una época que este tipo de virus era bastante frecuente, en el que los archivos de Word o de Excel venían con virus. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando los programas como el Word, el Excel, tiene algún tipo de macro, cuando se ejecuta el archivo, o sea que uno va a abrir el archivo de texto o el archivo de Excel, que sería una plantilla de Excel en el caso del Excel, o si no texto en lo que sería Word, también se ejecutan otro tipo de cosas que serían programas que están ocultos dentro del mismo archivo. Entonces de esa manera también se infecta la computadora. Y con los PDF también pasaba lo mismo. En un momento hubo una especie de virus que venían con los PDF. Entonces si uno no tenía en cuenta este tipo de cosas, se podía infectar fácilmente. Entonces por eso esto viene junto con lo que sería bug de software que te había dicho anteriormente. Entonces por ahí no solamente actualizar el sistema operativo, sino también los programas periféricos, que podrían ser el Word, el Excel o el Adobe Reader o cualquier tipo de programas, o el Acrobat Reader, cualquier tipo de programas que pueda llegar a abrir otro tipo de archivos, porque cualquier tipo de archivo que tenga un poco de programación, los programadores son bastante hábiles para poder generar virus y poder producir el daño que ellos desean. Después, con respecto a la invisibilidad que te nombro acá, consiste en lo siguiente. A veces puede ser que te manden un archivo que diga playa vacaciones.png o jpg o .mov corta, que este tipo de extensiones, por ejemplo, jpg es de fotos, después tenemos la otra extensión que es png, que también es de fotos, o puede ser mov corta, que puede ser de películas. Entonces lo que hacen los programadores cuando te mandan el virus, hacen lo siguiente. Entonces te ponen playa, un espacio, vacaciones, por ejemplo, vamos a cortarlo acá, y ponen punto .jpg, pero en realidad hay un espacio más acá para que la persona no lo vea, y en realidad es .exe. Entonces los archivos .exe o .com son ejecutables, son programas que pueden ser corridos en un Windows. Entonces cuando el Windows ve que tiene este tipo de extensión, .exe o .com, lo voy a escribir acá para que se vea mejor, .exe o .com, directamente la computadora ejecuta el programa y hace lo que la instrucción dice en el programa y hace lo que necesite el programa hacer. Entonces uno estaba pensando que uno va a abrir la foto esta, pero en realidad la foto es un programa en sí y no es una foto. Entonces hubo muchos de este tipo de infecciones en el pasado y en el futuro podrían llegar a volver a aparecer. Normalmente este tipo de ataques era muy frecuente antes. Hoy normalmente
este tipo de ataques no es tan frecuente. Vamos a hablar de invisibilidad. Invisibilidad significa lo siguiente. Por ejemplo, cuando alguien te manda un archivo, o por ahí vos te bajas un archivo de internet porque compraste un programa o vas a probar un programa, lo que sea, los archivos ejecutables son .com o .exe. Normalmente este tipo de extensión, por ejemplo .exe o .com, como te dije antes, son ejecutables. Entonces, cualquier cosa que tenga este tipo de extensión va a funcionar en el programa. Normalmente, como vos sabés, hoy en día, si vos vas a abrir un documento es .doc, o si vos vas a abrir una foto es .jpg. Entonces, lo que hacen los programadores hacen lo siguiente. Cuando van a mandar un virus por email, lo que hacen es lo siguiente. Te dicen, mirá las fotos mías en la playa. O por ahí se lo mandan a ese virus a un amigo tuyo y ese amigo tuyo se lo manda a todos sus amigos y a todos sus familiares. Entonces a vos te va a llegar una foto de tu amigo y vas a confiar porque es tu amigo, obviamente. Entonces por ahí vas a tener una foto en tu mail que se llame playa.jpg. Entonces cuando vos veas esto y digas, bueno, es playa.jpg, eso obviamente es una foto. Pero cuando vos lo vas a abrir es un virus en realidad. Porque por ahí ellos lo que hacen es un espacio bastante grande acá y directamente acá hay otro punto y el archivo termina con .exe. Entonces esto es una trampa para que vos puedas abrir el archivo confiadamente y se ejecute en tu computadora y vos no veas esto. Lo que ocurre normalmente es que los sistemas operativos tienen para que la persona no pueda ver las extensiones. Entonces, cuando la persona no puede ver las extensiones, cualquier persona te puede llegar a engañar con este tipo de cosas. Lo que yo recomiendo a la gente es hacer lo siguiente, es habilitar el explorador de archivos para que te muestre las extensiones. Entonces, de esa manera vos podés ver todas las extensiones de todos los archivos sin ningún tipo de inconvenientes. El problema de esto es que por ahí hay personas que no están muy duchas en este tipo de cosas, entonces si van a renombrar una carpeta, directamente por ahí le borran la extensión. Entonces, por ejemplo, supongamos que esta foto sea real y no exista este .exe, pero sea .jpg. A veces cuando la persona le pone otro nombre, por ejemplo, sea la foto de la playa en Mar del Plata, entonces acá dice playa, pero la gente no sabe que es de Mar del Plata, entonces por ahí, para guardarla y guiarse de forma normal y poniéndole un nombre extra al archivo, lo que va a hacer es poner playa punto o playa espacio Mar del Plata. Entonces, como la mayoría de las personas no sabe esto de las extensiones, también borran la extensión. Cuando le dan enter, desaparece la extensión y no van a poder abrir este tipo de archivos. Entonces lo que hizo Windows es agarrar, lo que sería Microsoft, la empresa, es deshabilitar para que eso la gente no lo pueda ver. Entonces directamente cuando modifica el nombre del archivo, directamente ellos no ven la extensión y cualquier cosa que ponga va a estar bien porque siempre la extensión va a quedar igual. Pero bueno, cuando uno tiene un poco más de experiencia con las computadoras, es recomendable entrar en las opciones del explorador de archivos, ir donde dice opciones y deshabilitar lo que dice ocultar extensiones. Entonces de esa manera uno puede ver todo y uno va a estar más preparado cuando viene un ataque de algún tipo de virus y uno va a saber qué hacer. Bueno, vamos a hablar del punto número 6, que sería vulnerabilidad del sistema operativo. La vulnerabilidad del sistema operativo significa lo siguiente. Obviamente cuando Microsoft saca sistemas operativos de manera masiva, salen con bastantes defectos. Entonces, cuando van ocurriendo defectos en el sistema operativo, lo que pasa es lo siguiente. La gente que tiene el software original o que tiene soporte llama a Microsoft y dice, bueno, mira, encontré tal problema, y ellos tratan de resolver ese problema y tratan de generar algún tipo de parche. El tema es que mientras que ocurre ese tipo de cosas, los hackers o los programadores que generan virus empiezan a aprovechar este tipo de vulnerabilidades y empiezan a mandarte por ahí
o gusanos, virus, troyanos o lo que sea para poder aprovechar la vulnerabilidad del sistema operativo. También otro defecto que tiene el sistema operativo Windows es que todos los usuarios, por lo menos los usuarios de hogar, cuando vos arrancás el Windows siempre sos administrador. Entonces cuando vos ejecutás un archivo o ejecutás un virus, el virus también es administrador. Entonces tiene poder de hacer lo que quiera dentro de la computadora. Entonces lo que puede ocurrir es lo siguiente: cuando el virus es administrador, te puede modificar registros del Windows, te puede modificar archivos, te puede borrar archivos, puede hacer todo lo que el administrador puede hacer. En cambio, con los otros sistemas operativos, por ejemplo, lo que sería Mac o lo que sería Linux, normalmente los usuarios son usuarios limitados, o sea, son usuarios estándar que no tienen poder de administrador. Entonces los virus tampoco van a tener poder de administrador y obviamente van a estar mucho más restringidos. Entonces, para poder evitar este tipo de cosas en Windows, lo ideal sería hacer lo siguiente: generar obviamente el archivo administrador, que es el que viene por defecto de fábrica, instalar todos los programas que uno requiera y después salir de ese usuario administrador y utilizar un usuario limitado o un usuario estándar. Entonces, de esa manera, si hay algún tipo de virus, obviamente no va a tener acceso de administrador y no va a poder infectar demasiado el sistema operativo, o por lo menos va a estar mucho más reducido las posibilidades de daño en del sistema operativo. Otra cosa que tenés que tener en cuenta, obviamente, es tener el sistema operativo siempre actualizado, siempre bajarse las últimas actualizaciones de internet para poder evitar este tipo de cosas. Igual hay una cosa que tenés que tener en cuenta, es lo siguiente: que cuando encuentran una vulnerabilidad pueden llegar a pasar días, semanas o incluso meses, o en algunos casos hasta años, para poder detectar o resolver ese tipo de problema en el sistema operativo. Entonces, cuando pasan este tipo de cosas, uno está indefenso, porque hasta que el programador, o el fabricante que hizo el sistema operativo, no resuelva eso, uno puede estar indefenso ante este tipo de ataques. Por eso hay que tener en cuenta todo este tipo de cosas para poder evitar la infección de la computadora. Vamos a ver el punto número 7, infección de objetivos y técnicas de replicación. Y después vamos a estar explicando lo que sería residentes y no residentes, macros y sector de buteo. Bueno, la infección de los objetivos, la infección de objetivos sería lo siguiente. Obviamente, cuando el virus ataca una computadora, lo primero que hace es tratar de replicarse por todos lados en el sistema operativo, incluso atacar todos los archivos que sean posibles, y después empezar a distribuirse en otro tipo de sistemas de almacenamiento o mandarse a través de la red o a través de emails o lo que sea. También va a empezar a atacar los archivos, como te dije anteriormente, los .com o los .exe, va a tratar de inyectarse en ese tipo de archivos para poder ser ejecutado esos archivos cada vez que el usuario lo necesite, o por ahí el mismo sistema operativo cuando arranca ejecuta esos archivos porque son básicos del sistema, y a su vez ese virus siempre va a estar residente en memoria o se va a ejecutar cada vez que uno haga determinadas cosas. Por ahí ese virus puede atacar el Word, entonces cada vez que uno abra el Word, directamente ese virus va a estar residente y va a hacer determinados tipos de cosas, o la función que el programador le haya hecho. Después, lo que serían las técnicas de replicación sería lo siguiente: los virus obviamente tratan de duplicarse la mayor cantidad de veces posibles y poder expandirse por todos lados. Entonces, cuando uno inserta un pendrive, el virus va a ver que se activó un nuevo sistema de almacenamiento y automáticamente se va a copiar ahí, o cuando uno mande un mail, automáticamente el virus va a ir por ese mail como un archivo adjunto, utilizando algún tipo de técnica, como te dije recién, por ejemplo playa.jpg espacio exe. Entonces, de esa manera el virus sale de esa manera a través de todos tus amigos, o empieza a buscar la libreta de direcciones y empieza a mandarse automáticamente a todas las personas que vos tengas en tu libreta de direcciones, y así infectar a la mayor cantidad de computadoras, y así sucesivamente. Entonces se hace algo casi interminable, infectando a miles y a millones de computadoras
en cuestiones de horas o incluso en cuestiones de días puede haber montones de personas infectadas con este tipo de archivos, o sea, de este tipo de programas que se llaman virus. Después vamos a ver ahora lo que sería residentes y no residentes. Los archivos residentes, o sea, los virus residentes, son los que están ejecutándose en memoria permanentemente. Entonces, cuando uno está utilizando la computadora, lo que uno va a notar que por ahí la computadora está un poco más lenta de lo normal, o que el disco rígido está leyendo permanentemente. Eso significa que el virus está distribuyéndose en todo el disco rígido, o está borrando archivos o modificándolos o lo que sea, y va a estar en memoria. Entonces, ¿qué significa? Que por ahí cuando uno trate de sacar el virus de un archivo con un antivirus, directamente el antivirus lo saca, pero después como el virus está en memoria, después vuelve a insertarse en ese archivo nuevamente y uno nunca termina de desinfectar la computadora. Entonces, de esta manera el virus siempre está latente y es muy difícil de sacarlo. Cuando pasan este tipo de cosas, normalmente lo ideal es reiniciar la máquina en modo seguro, apretando F8, y tratar de examinar todo el disco rígido. Y si no, la manera más efectiva, porque a veces uno hace esto y puede ser que no funcione, sino lo más efectivo sería sacar el disco rígido, ponerlo en modo secundario en otra computadora y escanearlo de una computadora que esté completamente limpia. Entonces, de esa manera uno puede sacar el virus sin ningún tipo de inconveniente, o por lo menos debería ser mucho más fácil. En algunos casos, por ahí si el sistema operativo está muy dañado, no hay posibilidad de restaurarlo y en ese caso hay que formatear la máquina y cargar todo de vuelta. En el caso, vamos a ver los no residentes. Imaginémonos que tenemos el Word o el Excel. Entonces, si el virus se metió en alguno de esos archivos, cada vez que uno ejecute el Word, lo que va a hacer es ejecutar el Word y aparte va a ejecutar el virus. Va a hacer lo que el programador le indicó que tiene que hacer, y cuando uno cierra el Word, el virus automáticamente se apaga también y listo. Entonces, esas son las maneras de funcionar ese tipo de virus. Entonces, en contraste con lo que sería residente, es que no funciona permanentemente, sino cuando uno activa determinados programas que estén infectados. Después vamos a hablar de los macros. Los macros, como te había dicho anteriormente, son virus que están desarrollados para plantillas de Excel o para el Word, o incluso para un PDF o cualquier tipo de archivo que lleve algún tipo de programación. Entonces, cuando uno ve este tipo de archivos, pueden ejecutarse otro tipo de cosas, que en este caso sería el virus, y así sucesivamente. Entonces, incluso puede llegar a ocurrir con el Outlook, que por ahí uno abre un mail y cuando uno lo muestra abajo o al costado, depende cómo lo tengas configurado, y veas de qué se trata el mail, ejecute algún tipo de HTML y ese tipo de HTML pueda ejecutar algún tipo de virus. Entonces, por ahí uno recibe un mail de un conocido, como te dije anteriormente, y ejecuta algún tipo de código malicioso, y ahí es cuando se empieza a disparar el virus. Vamos a hablar del sector de buteo. El sector de buteo también puede ser que los virus se inserten ahí. Entonces, cada vez que uno arranque la computadora, no hay forma de poder sacarlo porque el virus está en los archivos de buteo. Entonces, si uno llega a borrar los archivos de buteo, obviamente la máquina no va a arrancar más. Entonces, cuando ocurren este tipo de cosas, hay que sacar el disco rígido, escanearlo con otra máquina que esté limpia, obviamente, y tratar de solucionar el tipo de problemas. Muchas veces los virus, como están en los archivos de buteo, es posible solucionarlos y tratar de curarlos con algún tipo de virus, que lo que hace cuando cura un archivo es remover el código malicioso y dejarlo como viene de fábrica, y de esa manera se restaura. En algunos otros casos puede ser que no se pueda remover el código y en ese caso haya que borrar el archivo y volverlo a regenerar o formatear la máquina y cargar todo de vuelta. Vamos a ver el punto número 8, que sería estrategias de invisibilidad. Obviamente, la mayoría de los virus tratan de no ser detectados. Entonces, la mejor manera de no ser detectado es engañar el antivirus o ocultarse de diferentes maneras para no ser detectado y no ser limpiado. Entonces, de esa manera puedes llegar a seguir
desparramándose e infectando otro tipo de computadoras sin ningún tipo de inconvenientes. Ahora te voy a mostrar algunas de las características que existen en los virus que tienen este tipo de funcionalidad. Por ejemplo, la primera característica sería intercepción de requerimiento de lectura. Esto significa que cuando vos tenés el sistema operativo, en este caso el Windows, que es el más atacado de todos y es el más débil de todos, por ejemplo, cuando uno va a buscar un archivo o el antivirus va a buscar un archivo, lo que va a hacer es lo siguiente. Supongamos, uno tiene el antivirus que va a escanear todo el disco rígido. Entonces, lo que hace es pedirle al Windows que vaya y lea ese archivo, lo trae ese archivo y ese archivo se lo entrega al antivirus. Entonces, cuando se intercepta este tipo de lecturas, o sea, que los virus interceptan este tipo de lecturas, lo que hace es engañar al sistema operativo y engañar al antivirus. Entonces, lo que hace es, le dice que fue, lo leyó y que el archivo ese está bien. Entonces, le devuelve la lectura al antivirus y le dice que todo está bien, que ese archivo no tiene ningún tipo de problemas. Y así hace con todos los archivos. Entonces, uno puede estar escaneando toda la computadora y no detectar nada. Normalmente este tipo de archivos o este tipo de virus son residentes, entonces está permanentemente interceptando todo lo que hace el sistema operativo y lo que hace el antivirus. Desgraciadamente el sistema de partición NTFS es propietario de Windows, obviamente, entonces no hay ningún tipo de documentación acerca de eso que Microsoft lo haya dejado para que otras empresas que programan otro tipo de cosas puedan acceder directamente al archivo o lo que sería la partición del disco rígido sin pasar por el sistema operativo, porque por ahí si el antivirus pudiera leer el archivo directamente sin tener que pasar por el Windows, no habría este tipo de problemas. Bueno, eso es uno de los defectos que tiene el sistema operativo, obviamente porque esto es todo secreto, porque esto es un secreto de Microsoft que no da a conocer sus tecnologías y trata de tener todo lo más cerrado y lo más propietario. Entonces, cuando pasan este tipo de cosas, los antivirus no les queda otra que pedir el pedido de lectura al sistema operativo para poder leer los archivos. Vamos a hablar de la otra característica que tienen los virus, que sería automodificación. ¿Qué significa esto? Que los virus, cuando se insertan en los archivos, tienen determinadas características, o sea, tienen determinadas líneas, lo que se le llama firma. Entonces, cuando un antivirus va a buscar un virus, lo que busca son este tipo de firmas, o sea, este tipo de características. Entonces, los virus que tienen este tipo de características de estar automodificándose, van variando estas firmas permanentemente o van haciendo pequeñas modificaciones, como si fuese alguna especie de mutación. Entonces dificultan el escaneo de los virus y el antivirus puede ser que no lo detecte. Entonces este tipo de estrategias lo utilizan la mayoría de los virus que son bastante avanzados para evitar ser detectados. Después vamos a hablar de la encriptación, que este es otro tipo de característica. Lo que hace es lo siguiente: el virus directamente se encripta. Entonces, cuando pasa el escaneador de virus, o sea, el antivirus, detecta el archivo, pero como está todo encriptado, el virus en sí no detecta la firma. Entonces, al no detectar la firma, pasa por adelante, o sea, pasa por arriba, no lo detecta y sigue de largo. Entonces, lo que han hecho algunas empresas de antivirus es lo siguiente: como la única parte de los virus que no está encriptado es el módulo de desencriptación, entonces tratan de buscar los virus por el módulo de desencriptación y no por el virus en sí. Entonces de esa manera pueden llegar a detectarlo, ya que el modo de desencriptación no está encriptado, obviamente. Entonces cada vez que el virus se ejecuta en la computadora o empieza a funcionar, lo que hace es, con este módulo de desencriptación, se desencripta, funciona y después se vuelve a encriptar. Y así todos los archivos que va infectando los va encriptando. Entonces de esa manera, cuando pasan los antivirus, no pueden ser detectados o es mucho más difícil de detectarlos porque tiene que buscar el módulo este de desencriptación. Después vamos a ver la siguiente característica, que sería código polimórfico, que lo que hace es una sumatoria
del de arriba, de la automodificación, más el de encriptación. Y lo que hace el polimórfico es lo siguiente: encripta el archivo, o sea, encripta el virus, pero aparte va cambiando, va mutando, va empezando a modificarse a algunas partes de la firma del virus. Entonces, de esa manera es más difícil de detectarlo, incluso el módulo de desencriptación. Entonces, el antivirus empieza a buscar el virus, obviamente, en el archivo, y empieza a tratar de buscar por el módulo de desencriptación. El módulo de desencriptación también va cambiando. Entonces, es mucho más difícil de poder detectarlo porque empiezan a hacer este tipo de cosas. Y en cada archivo nuevo que empieza a infectar, también lo va modificando. Entonces no hay virus exactamente iguales, sino que van teniendo diferentes modificaciones, y para los virus y para los antivirus es mucho más difícil de detectar este tipo de cosas. Después vamos a ver código metamórfico. El código metamórfico es la suma de los de arriba, como te había dicho, pero lo que hace es lo siguiente: cambia el virus completamente. Entonces no es que cambia algunas partes del virus en sí, sino cambia y se genera como otro tipo de virus. Entonces es el archivo encriptado más el módulo de desencriptación, pero completamente diferente. Entonces, cuando pasan este tipo de cosas, ahí sí, un virus no es exactamente al siguiente, ni al siguiente, ni al siguiente. Cada vez que se infecta en diferentes partes de la misma computadora o incluso en otras computadoras, el archivo cambia completamente y el virus es otro. Entonces, cuando pasan este tipo de cosas, obviamente imagínate que los antivirus se vuelven locos tratando de descubrir este tipo de variantes o este tipo de virus. Así que básicamente estas son las características que tienen los virus y todas las posibilidades que hay. Obviamente hay muchas más cosas para decir sobre los virus. También es un tema que es bastante complejo. Hay en algunos casos, por ejemplo, de los virus, que lo que hacen es mantener la misma fecha del archivo original para que el antivirus no se dé cuenta. Incluso tienen otras modalidades, por ejemplo, para que el antivirus no se dé cuenta que el archivo ha crecido, sino utiliza partes que están vacías del archivo. O sea, por ejemplo, si el archivo tiene espacios vacíos con espacios, o sea que no hay nada escrito, trata de mandarse el código ahí, se mete el código ahí. Entonces, cuando el código utiliza los espacios vacíos que hay en los archivos ejecutables o lo que sea, es mucho más difícil de detectar por el cambio de tamaño, porque ocupa exactamente el mismo tamaño, y es otra técnica que tienen los virus también para poder disfrazarse. Así que después en la otra clase vamos a estar viendo antivirus y cómo es que funcionan y todas las cosas. Así que espero que te haya gustado esta clase. Cualquier duda que tengas, no dudes hacerla abajo en los comentarios, y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego. ¿No te suscribiste todavía? Apretá el botón rojo que dice suscribirse y vas a poder ver más videos como este todas las semanas. Y si querés ver otros videos que tengo sobre diferentes temas, hace clic en alguna de las listas de reproducciones. O también podés buscar por tema haciendo clic en la lupa de búsqueda y escribiendo el video que quieras encontrar en mi listado de videos. Gracias por mirar este video y nos vemos hasta la próxima.